Argentina está en esa construcción. Ya está con nosotros María Eugenia Vidal. Podemos decirlo que ella se había proclamado candidata por primera vez, yo creo, en nuestro programa. ¿Vos te acordás allí cuando arrancamos? ¿Vos te acordás de eso? Sí quiero, dijo. Sí quiero. Bueno, vamos a recibirla con este clip. El 1 de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, 2 días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a 2 mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. La jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. Cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta. Presa o muerta. A vicepresidenta le gusta hablar en inglés, ¿no? Entonces yo le voy a decir bullshit, basura. Es una fake news, es una mentira. Y ya estamos acostumbrados a las mentiras de la vicepresidenta. Lo que quiere la vicepresidenta es sacar a la jueza. Una jueza independiente, una jueza que sabe lo que hace y que no se deja manejar por el aparente poder que quiere imponer la vicepresidenta. Cristina es ya la figura que concita esa esperanza, esa expectativa. Donde uno va, te pregunta, la gente te pregunta eso, no. O sea, la primera pregunta es: ¿Cristina va a ser candidata? ¿Qué va a hacer Cristina? Necesitamos que Cristina vuelva. Te dice mi mirada personal, por supuesto que creo que es la persona más capacitada. Esas son las famosas fuentes donde metían las patas en la fuente. Ahí lo que tenemos ahora son, después del COVID, la derecha puesto sus piedras recordando los muertos del COVID. Yo creo que el presidente está muy ensimismado. Yo creo que está pensando más en él que en el pueblo y en el peronismo. Y creo que eso es un problema. Me parece que cuando uno llega a lugares de responsabilidad es un poco cruel con uno mismo, pero lo último que debe pensar es en uno, ¿no? Qué ensalada, María Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Por dónde querés empezar de todo Por esto? donde quiera. Tenés judicial, tenés político, tenés siempre Cristina en el centro y en el espejo de nosotros y ellos. Me parece bien arrancar por los que perdieron la vida en el COVID, ¿no? Por los argentinos que murieron en el COVID. Lo que dijo Gabriela Cerruti hoy me parece imperdonable. Sencillamente imperdonable. Es de una insensibilidad increíble. Yo no podía creer que además un video que subió ella, no sé si jactándose, pero lo más increíble de todo es que después de que empezó el repudio, no hubiera una palabra de disculpa, ni de ella, ni de repudio o diferenciación de nadie en todo el gobierno. Y pienso en la familia Abigail, con la que estuve hace unos meses en Santiago del Estero, que cruzó a su hija en brazos porque necesitaba asistencia médica y no lo dejaban pasar en una ruta. Y pienso en el papá de Solange. Y pienso en muchas familias que no fueron públicas y que no pudieron despedir a las personas que murieron durante la pandemia. Y es realmente increíble que diga que los muertos o que todas las personas que llevaron piedras a la Plaza de Mayo son de derecha. Ya había sido de una tremenda crueldad que hayan sacado las piedras de donde la gente las dejó, sin haber ni siquiera consultado, sin haberles preguntado. Pero ahora esto es increíble. Sí, una propaganda mundial diciendo que esto es una cuestión de derechas e izquierdas cuando la pandemia afectó a personas, pensaran como pensaran, y afectó también a este mismo gobierno, ¿no? Con traspiés muy fuertes en el manejo de las situaciones. Tremendo lo de Gabriela Cerruti. Cada vez que habla la embarra. Creo que lo bajó más, de sus redes sociales, pues no meritaba explicación alguna. Además, me están diciendo que también está preparando su terreno para dejar esa función con alguna crítica a alguien, pero bueno, va a terminar siendo un personaje intrascendente. Esto es intrascendente, pero marca grave, lo que contábamos recién. Hay una crisis de liderazgo muy fuerte. Y ahí es donde también quiero tirarte la pelota a vos desde el lugar en el que ocupás.
también se evidencia en la oposición. Hay como una competencia constante por ver quién es el líder y por lo menos cuando nos toca escuchar hacia dónde quieren ir, no pareciera ver que hay un solo modelo de país que se plantea. Hoy estamos en un proceso de discusión interna, esa es la verdad, no solamente de liderazgos, que los va a definir, finalmente lo van a definir los argentinos en una PASO, sino también del programa, que es lo más importante. Y me parece, a veces queda oculto en estas discusiones que yo condeno y lo he hecho públicamente. Hay un trabajo muy bueno que se está haciendo entre 4 fundaciones. Cada partido político que integra Juntos por el Cambio tiene una fundación técnica, donde están sus economistas, donde están sociólogos, donde están personas que trabajan en políticas públicas. Y esas 4 fundaciones están trabajando juntas. Por supuesto, en un plan económico común, pero también en un plan de seguridad común, de educación común. Y ese programa ya se está empezando a discutir en distintos encuentros. De hecho, en el mes de diciembre nos vamos a reunir toda la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para discutir el tema energía. Estamos viendo en qué lugar lo hacemos. Pero no es que vamos sobre la nada, vamos a discutir sobre la base de los consensos y de las diferencias al que llegaron esas fundaciones. Y eso se tiene que ir convirtiendo en nuestro plan de gobierno. Más allá de quién le toque ser candidato, para que cuando compitamos en la PASO, seguramente va a haber matices y cosas sobre las que no hayamos logrado consenso. ¿Con un plan único? Yo quiero trabajar para eso. Ese me parece el trabajo más importante que tenemos que hacer hoy. ¿Es posible eso en la Argentina? Yo creo que por lo menos en Juntos por el Cambio debe ser nuestro objetivo. Nosotros tenemos que llegar con un camino claro de salida para los argentinos. No hay tiempo para improvisar ni para analizar medidas el primer día que lleguemos. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo primero para, obviamente, tomar los aprendizajes y experiencias de 2015 y 2019 y las de este propio gobierno. Y luego plantear un camino claro. Para llegar a eso hay que barrer algunas mugres o situaciones difusas o situaciones complicadas. Vayamos al caso magnicidio y al subcaso Milman, que lo hablamos con total tranquilidad acá porque lo hemos hablado con él. Sí, lo vi. Lo hemos hecho con total transparencia e inquietud, porque es un tema grave que se haya querido asesinar a una vicepresidenta de la Nación, sea quien sea. ¿Qué me preocupa periodísticamente y como ciudadano argentino? Que no le demos trascendencia ni importancia a los hechos, a ver, a la determinación de los hechos, ¿no? A ver, vos me decís, pero vos podés creer que Gerardo Milman haya estado en la planificación. No, la verdad que no lo puedo creer. El tema es que hay determinados hechos que se presentan en discusión que deberían sí ser determinados mínimamente para descartarlos, para decir, esto no fue así. Entonces, aparece una reunión donde se supone que se dijo, que se sabía que iba a pasar esto, etcétera, etcétera. Las participantes de la reunión niegan que esa reunión existió. La reconocen una vez que se les mostró el video. Te terminás enterando que una de esas personas es una ex Miss Argentina que terminó siendo directora de la Escuela Nacional de Inteligencia, o sea, del espionaje nacional en la gestión de Patricia Bullrich y Gerardo Milman. La justicia no le pide a esas personas que primero mintieron y negaron una cosa que había sucedido, decir, bueno, me permite, por favor, deme su teléfono, así yo chequeo una cantidad de cosas y determino los hechos. Y el tema se termina politizando para ver quién dice la verdad, quién dice una mentira, cuando lo que no se determinan son los hechos. Eso es preocupante. Primero, me parece muy bien que lo encares desde ahí, porque en la Argentina discutimos mucha opinión y poco hecho. Y voy al punto de los hechos, ¿no? Primero, Gerardo Milman, digamos, es denunciado 23 días después del atentado por un asesor de la Cámpora que fue diputado provincial, alguien del Frente de Todos. Yo me pongo en el lugar de alguien que forma parte de un espacio político y que escucha esa conversación y a los 2 días ve el atentado. Bajo ningún punto de vista yo hubiera esperado 23 días para hacer la denuncia. Primer hecho que me resulta por lo menos sospechoso, ¿no? 23 días con un atentado que fue de conmoción nacional, con un Congreso que se expresó repudiando el hecho en todos sus bloques. Entonces, no es que no tenía espacio. Cuando el gobierno gobierna al Frente de Todos, con lo cual tiene todas las garantías dadas para decir lo que pasó. Entonces, primer hecho que me resulta llamativo. Segundo hecho, la denuncia, aparte de hacerla esta persona que tiene una afiliación partidaria, se basa en que él estuvo en un bar al que yo no voy a ese bar, pero al que van la mayoría de los diputados del Congreso. No es un bar excepcional, es un bar que queda muy cerca del Congreso. Donde la mayoría de los periodistas vimos a la mayoría de los diputados. Digo, es un bar de
de habitual concurrencia de los legisladores del Congreso, con 2 asesoras que trabajan para él, escucha una conversación, no al lado, mesa de por medio, yo conozco ese bar, es difícil escuchar la conversación mesa de por medio, y solo la escucha a él, porque la persona que lo acompaña dice que no escuchó eso. Entonces es una denuncia de una persona, 23 días más tarde, diciendo que escuchó algo que no escuchó ni la mesa que estaba al lado, ni el señor que lo acompañaba, ni las 2 personas que estaban con el diputado Milman, que no escuchó nadie más que él. Diciendo que además se comprueba esto porque el diputado Milman viaja a la costa, como efectivamente le había escuchado que iba a suceder. Pero resulta que el diputado Milman dice que al momento del atentado estaba en Buenos Aires, no en la costa, que ya había vuelto de la costa. Entonces digo, yo estoy discutiendo hechos. Entonces, todo esto, además, no puedo evitar asociarlo con una historia del kirchnerismo. Porque yo recuerdo las cuentas en el exterior de Enrique Olivera que resultaron ser falsas. Recuerdo que de Narváez era un narcotraficante vinculado a efedrina que resultó ser falso. Recuerdo que Lilita Carrió fue denunciada por enriquecimiento ilícito y su denuncia fue desestimada y resultó ser falso. En lo de Enrique Olivera anduvo Lilita también por ahí diciéndolo, en su momento. Lo instaló este gobierno y lo denunció Bravo. En ese momento, secretario de Deportes del gobierno de Aníbal Ibarra. Maldonado. ¿Recuerdan el mapuche con binoculares que había visto cómo la gendarmería se llevaba desaparecido a Maldonado? Resulta que no tenía ni los binoculares cuando se lo preguntaron y terminó siendo falso. Entonces, no es la primera vez que el kirchnerismo hace denuncias falsas. Es real, todo esto vale la pena ponerlo sobre la mesa y analizarlo. Es real que vale la pena analizarlo. Digo, para hablar de hechos más que de opiniones políticas. Las chicas, digo, porque estas mujeres, digo, pues son jóvenes, cuando les citan a declarar no dicen la verdad. Sí, estuvimos ahí con Gerardo Milman, somos habitué, vamos a comer allí, vamos a tomar, además trabajamos con él. ¿Por qué niegan ese hecho? No lo sé, yo no, la verdad es que no las conozco personalmente, no puedo hablar por ellas y no estuve en el momento de la declaración, no sé por qué lo hicieron. Me imagino que se ha pedido explicaciones, Juntos por el Cambio tuvo este tema como epicentro. Sí, pero la verdad es que, digamos, Juntos por el Cambio ya salió hoy, tanto desde el PRO como de la Unión Cívica Radical, salimos a respaldar a Gerardo Milman. Pero no se nos pasa por la cabeza, no tenemos ninguna duda sobre que Gerardo Milman, ni nadie de Juntos por el Cambio tuvo que ver con este atentado. A ver, desde el primer momento, el oficialismo, en lugar de hacer este atentado gravísimo, y todo con el repudio desde el primer minuto de toda la oposición, en lugar de hacer de esto un espacio de encuentro, de diálogo, de ver cómo hacemos para evitar otra situación tan terrible como esta, empezó a hablar de discursos de odio, a tratar de encontrar una terminal política en quienes habían hecho el atentado. Y se está estudiando la línea del financiamiento que en Juntos por el Cambio, no tengo la menor duda que no está. Digamos, y conozco al diputado Milman, estoy segura que él no fue parte de la planificación de esto. Que te plantee esto, porque muchas de las cosas que decís son taxativamente así. Ahora, de todos modos, la narrativa y la imaginación kirchnerista en muchos de sus relatos no justifica ni prueba la celeridad ni la seriedad de todos los demás, digamos. No es así, o sea, si ellos dicen lo que dicen... A ver, pero me parece perfecto que la justicia lo investigue, y la verdad que es muy incómodo que haya un magnicidio en el medio, una cosa que no podemos creer que haya estado gente con la que hemos charlado tanto entre nosotros. Pero yo digo, espero que en el PRO particularmente sea tema de conversación la cercanía y el no señalamiento de actitudes de sectores políticos complicados, o sea, Revolución Federal, el Presto, toda esta mugre, digamos, circundante de la política, a la que un sector del PRO, la verdad, le dio de comer. No hablemos de un crimen, hablemos de la visibilidad pública, sacarse fotos, con gente que la verdad que lo único que hizo fue generar discordia y generar mugre. Yo en eso, Eddie, la verdad no estoy de acuerdo. Yo no creo que el PRO haya avalado esto. Si vamos a hablar de con quién... se fotografió con el Presto, Milman estuvo en las marchas de la guillotina. Digamos, yo puedo decirte, he recorrido, ahora estoy por terminar de recorrer el país, más de 25.000 kilómetros. Si vos me preguntás a mí, ¿con quién me saqué una foto en cada lugar? Es imposible que yo te lo diga. Es imposible. Nosotros recorremos centros comerciales, vamos a lugares públicos todo el tiempo. Si hay algo en lo que el PRO se caracterizó siempre es por no hacer grandes movilizaciones de aparato. Pero Patricia Bullrich fue a sacarse una foto con el Presto y vos no fuiste. Y podías haber ido tranquilamente.
Por ¿Fue a alguna dónde? razón No sé a dónde fuiste. fue, digamos. A Córdoba a sacarse una foto con el Presto Me explícitamente imagino porque que el no Presto habrá la puteaba a viajado Cristina. me imagino que no habrá viajado hasta Córdoba solo para ver O al Presto, estaría digamos. ahí, o estaría Digamos, no. ahí. Yo, a ver, Eddie, no me parece que nuestro partido político nunca fue violento. Nunca tuvo expresiones de discurso de odio. Uno puede tener diferencias políticas, puede ser firme en las expresiones, pero yo quiero que quede claro, en lo personal y en lo general. Yo condeno cualquier actitud que incite a la violencia y mucho más, pero muchísimo más, un atentado de estas características. Y créeme, por lo menos en mi caso, soy la primera interesada que la justicia llegue hasta el último resquicio que tenga que llegar. Justamente porque tengo la tranquilidad de que no tenemos vinculación con esto. Entonces, cuanto más a fondo llegue y más hasta la última instancia se llegue, mejor. De hecho, me pareció muy bien lo que Gerardo hizo, que fue salir a dar la cara inmediatamente para ponerse a disposición de la justicia, para que lo llame todas las veces que haga falta, si no hay nada que ocultar. Si el PRO no hizo nada, si no tenemos nada que ver ni con Revolución Federal, ni con este Presto, que nunca lo vi en mi vida, pero perfectamente lo podría haber cruzado en la calle, me podría pedir una foto y no sabía quién era. Digamos, sí, no avalamos eso y no tenemos vinculación con eso. Y no queremos ser eso, y que quede claro que no queremos ser eso. No importa que esa gente no nos vote o que no nos elija. No queremos esa forma de hacer política. María Eugenia, nosotros te vamos a pedir en instantes nada más, vamos a tener un anuncio comercial, te vamos a pedir que nos aguardes y te quedes con nosotros. Se corta. Porque tenemos que este compromiso comercial sí o sí. Vamos a dejar planteada una pregunta y es, ¿cuál es tu proyecto? El propio proyecto de Vidal. Mirá. Ustedes dicen Halloween ya pasó. Más o menos. En las internas políticas, tanto la oficialista como la opositora, te digo, está más de terror que nunca. Hay chispazos, calabazas, fuego, abran fuegos. Y aparte te digo, sin Halloween, si no me ayudaba con Halloween, ya me pudrió un poco el tema de halcones y palomas, lo bueno y lo malo, negro y blanco. Dije, no, dulce o truco, porque tenía esta foto de María Eugenia Vidal, que es pura dulzura, esta, pura dulzura, y esta, mirá la cara. Ojo que cuando se pone brava, es brava. María Eugenia Vidal en el Halloween Pro. ¿Quién es María Eugenia Vidal? Y esta era la pregunta de Marcela cuando nos fuimos al corte. Tu propuesta, tu programa. ¿Quién es? ¿El ángel o la dura? ¿Dulce o truco? Quiero retruco. Creo que mi mejor cara ahí, mi cara más amable, es la cara que hoy cuando recorre el país ve a la gente que labura, que se esfuerza. No sé, estoy pensando ahora en Gabriel, el que hace aceite de oliva en Mendoza, que lo vi la semana pasada, que no era dueño de la empresa, me recibió en una producción de aceite de oliva, pero lo contaba con tanto orgullo lo que venía haciendo, con tanto amor por lo que hacía. No sale en los diarios, nadie sabe quién es, pero se contacta con una madre de un chico autista que le dice que su hija necesita y quiere el aceite de oliva que él hace y se lo hace gratis. Nadie se va a enterar probablemente en mucho tiempo que hace Gabriel ahí en Luján de Cuyo, en Mendoza, pero yo lo vi y ahí aparece esa cara. Cuando me tocó como gobernadora ver a Balcedo, que era un sindicalista mafioso que se quedaba compulsivamente con aportes truchos de gente que no se quería afiliar y la afiliaba sin que supiera y se quedaba con su plata. Cuando veía a Castillo de la Salada pasearse por canales de televisión, y mi cara probablemente sea la otra, ¿no? O la policía corrupta, cuando echamos a 13.000 policías corruptos. Yo creo que hay que ser duro con aquellos que se sienten con privilegios en la Argentina injustificadamente y que cometen delitos y que se aprovechan del esfuerzo de otros argentinos que trabajan o que quieren trabajar, que quieren una oportunidad y que se esfuerzan. Y yendo al terreno de lo concreto, por ejemplo, parte de nuestra apertura del programa era la toma de un terreno. Corregime si me equivoco, pero yo creo haber leído alguna vez una frase tuya que decía, cuando hay toma de terreno hay aroma a fin de ciclo. No recuerdo, pero sí digo algo. Y lo digo, esto fue en Virrey del Pino, ¿no? Esto que voy a decir resiste el archivo porque a mí me tocó y de hecho muchos me conocieron en la toma del Indoamericano, en el 2010. Que probablemente haya sido una de las tomas más grandes que tuvo el país porque eran 2.000 personas en un parque de 100 hectáreas, público. Voy a decir hoy lo mismo que dije hace 13 años atrás. No se puede validar la toma de un terreno ante la ausencia de vivienda. Porque por esas personas que están tomando un terreno, hay millones que trabajan y hacen un esfuerzo enorme para pagar un alquiler, para algún día estar en una lista
de un plan o programa público de vivienda para poder tener un mínimo ahorro que les permita comprarse un terreno para hacerse su casa. La necesidad no valida el delito. Bien, ahí ya Ni empezamos ese a ni tener ningún otro. tus definiciones. Hoy tuvimos una situación que se repite mucho, que es el corte en la 9 de julio para protestar en desarrollo social cuando hay situaciones como, por ejemplo, cuando no llega la comida en tiempo y forma a un comedor o un merendero, que fue el reclamo que comandó Ibeli Boni. ¿Qué hace María Eugenia Vidal, si es presidenta, con esta situación? Lo mismo que hice como gobernadora. Digo, cuando yo era gobernadora no había cortes de calle que impidieran el tránsito de la gente en la provincia de Buenos Aires, ni cortes de ruta injustificados. Pero sí en la ciudad. Digo, en la ciudad de Buenos Aires, durante la presidencia de Mauricio, cuando gobernábamos las 3 jurisdicciones, hubo mucha más coordinación, mucho menos cortes de calle, la gente tuvo menos complicaciones, porque había una coordinación de fuerzas, porque estaban las fuerzas federales en el Puente Porredón, porque nosotros en Avellaneda también hacíamos controles y cercábamos para que hubiera un orden en el tránsito, y también trabajaba la policía de la ciudad. Y eso hacía que estas movilizaciones no fueran tan complejas para la diaria de la gente. Entonces no es que es imposible, y no tuvimos muertos, y no pasó nada tremendo. No, pero el tema hubo piquetes más orden. fue de debate. Me acuerdo cuando ustedes fueron gobierno, Patricia Bullrich era más de una ladura que decía, si no quieren correrse hay que reprimir. Y había otro costado del gobierno que decía que no, y de hecho después la ley antipiquetes nunca funcionó Hubo como debate, tal. pero al final del debate hubo un operativo conjunto entre Cristian Ritondo, que era ministro de Seguridad, Diego Santilli y Patricia Bullrich. ¿Y hoy cuál hubo un sería trabajo de tu hecho. posición? Porque la verdad es que la situación pero social se ha complejizado. Sin Déjame duda. volver un segundito a ese terreno. O sea, si hubo un manejo menos conflictivo de la calle y del conflicto social, también fue porque con Carolina Stanley a la cabeza se hizo una muy buena conversación con los movimientos sociales. Sí, se hizo. Y hubo planes sociales. Hubo planes sociales, pero primero, pongámoslo en el contexto de cómo fue. Los planes sociales que crecieron durante el gobierno de Mauricio Macri fueron el resultado de un gobierno en minoría. Juan Grabois, al año en que estábamos gobernando, creo que fue fines de 2016, dijo y propuso una ley de emergencia que creaba 1 millón de planes sociales. Y se iba a aprobar en el Congreso, porque tenían los votos para aprobarlos. Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, el peronismo iba a aprobar eso. Nuestro gobierno, a partir de ese proyecto de ley, que además era impagable y no era justificable, y no estaba justificado, lo que sí hizo fue sentarse ahí con los movimientos sociales para bajar ese número, que igual significó un incremento, pero no de esa magnitud. Ahora, ¿hubo diálogo? Hubo diálogo. ¿El modelo de intermediación de la política está agotado? También. Está agotado. quiero O sea, ya no da resultado. Hoy la gente vas a los barrios. Yo voy a los barrios no de ahora. Hace 15 años que recorro los barrios todas las semanas. La gente no quiere planes. Porque no le alcanzan, además. Hoy con 25.000 pesos, ¿vos comprás comida para Pero una María familia? Eugenia, Hasta Cristina Kirchner lo ha ayer, dicho. Hay algo que... Porque una cosa es el diálogo. ¿Cómo no va a haber diálogo? ¿Cómo no va a haber diálogo en una Argentina que la mitad de la gente está en la informalidad, otro tanto en la pobreza? Veremos cómo termina el año con las estadísticas. Obvio, es necesario el diálogo. A mí eso no me parece un problema. Me preocupa expresiones como la que tuvo ayer Chiche Dualda en este programa, que dice, yo fui gestora del entramado social después de la crisis del 2001 de 2002 y no se perpetuó en el tiempo y hubo un descontrol de los planes sociales. Hubo un descontrol, se dejó a la suerte de que sea el que tenga un plan social, porque yo realmente no puedo creer que recién al 30 de junio de este año haya un entrecruzamiento fiscal entre quien tiene un potencial trabajo y el patrimonio declarado ante la AFIP. Está declarado, no es que lo ocultan, que bienes personales, pero Desarrollo Social dice que tampoco lo hizo la anterior gestión, y la anterior gestión No fue es de cierto. Carolina Stanley. La Entonces, anterior gestión hizo cruces y hacía cruces periódicos, pero además me consta porque yo como gobernadora cruzaba esas bases de datos. Digo, la provincia de Buenos Aires cruzaba sus bases de datos con las bases de datos del gobierno nacional y ANSES tiene la base de datos más completa, con lo cual, si no se hizo en este gobierno, fue porque hubo desidia. Este es el gobierno de los científicos, pero tardaron 3 años en darse cuenta que le pagaban 250.000 planes a gente que compraba dólares o que declaraba bienes personales. Entonces, claramente, acá hubo una falla de este gobierno y de esta gestión que no fue en el gobierno anterior. Digo, dejar claro eso. En segundo lugar, los planes están agotados y está claro que no resuelven la pobreza porque del 2000 para acá, la pobreza tuvo siempre, aún en los mejores momentos,
uno de ellos nuestro gobierno, un piso de 25 puntos. Desde el retorno de la democracia nunca tuvimos menos de 25% de pobreza en los mejores momentos. Es evidente que el sistema de planes no funciona y una mayor parte la mayoría de los argentinos lo sabe. Incluso lo saben dentro de la coalición oficialista y lo han dicho. Hay que salir de este sistema, está agotada la intermediación. La solución de un momento pasó a ser el Ya problema y hoy ya es un problema. Por supuesto, digamos, hay que salir de ahí y además hay un problema de legitimidad. No solamente de herramienta, sino de quién la administra. Porque ni a Beliboni, ni a Grabois, ni a nadie, ni a Emilio Pérsico, los eligieron ni quienes reciben planes, ni la sociedad argentina para Pero administrarlos. por eso yo te digo, ellos son los mismos que estaban también administrando esos programas en la anterior gestión. No es que cambiaron, son los mismos referentes. No, y Son los mismos sin ir a la referentes, anterior pero son gestión, parte del frente de todos. Y si la anterior Totalmente. gestión no tuvo mayoría, tenía que dialogar con ellos. Ahora, es muy importante el año que viene, y estamos cerca de la construcción de mayorías en el Congreso, para que eso no pase. Para que eso no pase. Si llegás, vas a hacer Yo esto. creo que la intermediación, los planes se agotaron, la intermediación, mucho más. Es mucho más fácil avanzar en eliminar la intermediación que en eliminar los planes, pero que hay que encontrar un camino de salida a los planes, no tengo duda. María Eugenia, que ahora sean 3 desde el PRO, ¿no? Con vos en el medio, ni dulce ni truco, digamos, un poco en el medio de las dos cosas, ni halcón ni paloma tan definidamente como los otros dos. ¿Lo quita Mauricio Macri del medio o lo pone más todavía como el árbitro final dentro del PRO? No Yo dentro creo de la que eso coalición? depende de su decisión. Él todavía no decidió qué va a hacer y hay que respetar su tiempo, digamos. No. Hoy la verdad que siento por momentos que en esta disociación que los argentinos sienten con la política, parte de esa disociación la alimentamos nosotros cuando todo el tiempo hablamos de candidaturas. Por eso soy tan crítica tanto de las peleas del oficialismo como de las peleas que se producen al interior de Juntos por el Cambio. Cada vez que nosotros nos ponemos a hablar de qué queremos ser, de qué nos gustaría ser, de si es el otro, si es este, de lo que el otro dijo, de lo que dijo el de más allá, eso no tiene nada que ver con la realidad de la gente de todos los días. La realidad de todos los días es dramática y me parece que nuestra responsabilidad es primero estar cerca de esa realidad, por eso yo este año, a fin de año, voy a terminar de recorrer la Argentina completa, pero además de estar cerca, construir los planes y las propuestas concretas de salida, decir la verdad, ser muy honestos sobre lo que vamos a poder y lo que no vamos a poder hacer, ser humildes en el sentido de que aún cuando haya uno que lidere, solo no va a poder hacer nada, que acá se necesita un conjunto, no solo de dirigentes, sino de millones de argentinos que vayamos en la misma dirección, porque la complejidad es enorme. Y tener la humildad para reconocer eso, que hay muchos actores relevantes dentro de Juntos por el Cambio, sean o no sean presidentes, y que aún con todos esos actores juntos necesitamos a millones de argentinos atrás nuestro. Y en ese camino arrancar. Pero sobre todo estar conectados con la realidad de la gente y no disociarnos, porque si no terminamos siendo lo mismo que criticamos. Yo te quiero hacer la última, sé que tenés otro compromiso. ¿Te imaginás volviendo a la provincia de Buenos Aires? No, hoy siento que hay mucho equipo que no había cuando yo terminé mi gobierno en el 2019. Hoy veo recorriendo la provincia muchos precandidatos, toda gente valiosa. Por supuesto que yo ya he dicho públicamente que preferiría que entre todos esos que están, Cristian Ritondo sea gobernador, pero son muchas personas valiosas que armaron equipo, intendentes que crecieron. Cuando yo fui en el 2015-14 a la provincia a ser candidata, el PRO prácticamente tenía muy poca gente, estaba Jorge Macri, muy pocos más. ¿Un pedido político o ves la necesidad incluso no para creo que fortalecer? exista porque creo que hoy hay un enorme equipo, eso no cambia en nada mi compromiso para siempre con los bonaerenses, porque yo estoy convencida que la provincia no cambia si el país no cambia. Y lo viví como gobernadora. Si no hay un gobierno nacional que tome el conurbano como una causa propia, que deje de pensar que el conurbano es un problema del gobernador, sino de todo el país, porque caminás el conurbano y vas a encontrar a entrerrianos, a tucumanos, sí, a gente de todo el país que no encontró oportunidad en su provincia y viene a buscar un futuro mejor. Digo, si no entendemos que los conurbanos en general, no solo el de la provincia de Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, si no entendemos que tenemos que ocuparnos de eso desde el gobierno nacional y no solamente desde los gobiernos provinciales y hacer un plan estructural, eso no tiene salida, no importa quién sea el gobernador. Vamos a juntar un día a todos los que proponen ese tipo de cosas. O sea, ese es el país real. Reestructuremos el país real, redistribuyamos, ¿no? Y empecemos en algún sentido de nuevo. La mejor noticia, y con esto termino, Eddie, es que hay con qué.
Yo hablaba del aceite de oliva de Mendoza. Ese aceite de oliva que fui a ver de Gabriel es el mejor del mundo. Fue elegido el mejor del mundo. Y después fui a ver a los bodegueros. Chile está exportando el doble que nosotros en vino. Podemos hacerlo. Tenemos todo ahí. No es que no tenemos con qué. Y vas a ver cerezas y hay cerezas. Y vas a Misiones y hasta la yerba. En cada lugar tenés. Y vas a Chaco y ves el pacuy y el arroz. En cada lugar tenés desde dónde. No es que somos un país que no tiene con qué salir adelante. Ni hablar del litio, ni hablar de la energía, ni hablar de la más agroindustria. estratégico. Para eso se necesitan inversiones. Y yo Absolutamente. no me olvido también de que en otra gestión, que fue la de Mauricio Macri, había empresarios y parecía que venían las inversiones y nunca llegaba ese famoso segundo semestre. Es que inversiones de largo plazo. no va a haber inversiones sin estabilidad y sin un compromiso en serio en un camino de largo plazo. Mientras siga habiendo especulación de corto, nadie viene a invertir. Y la Argentina hizo las cosas muy mal durante muchas décadas. Entonces necesita empezar a hacer las cosas bien de una vez. Y sin eso va a que llevar decía recién, tiempo. sin acuerdo.